sectores en Colombia para las áreas de recursos humanos, nómina y control de acceso, todo lo que es turnos. Durante más o menos 23, 24 años de experiencia que podemos tener, contamos compañías desde 20 empleados hasta 17.000 empleados. Más o menos tenemos 350 clientes activos en diferentes modalidades que ofrecemos. Ese es un poco más quiénes somos nosotros. Esta mañana nos está acompañando el ingeniero Freddy Medina. El ingeniero es experto en seguridad social con más de 21 años trabajando en compañías todas en outsourcing de nómina y el área de soporte. Gracias a él, pues posee un gran conocimiento sobre el régimen laboral, tributario y seguridad social. Actualmente lidera toda el área de outsourcing y mesa de ayuda de nuestra compañía. Hoy vamos a tener un día muy especial. Nos va a hablar acerca de la retefuente por salario 2022. Entonces, bueno, Freddy, ingeniero, te doy la palabra y te agradezco muchísimo estar este día acompañándonos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y por disponer de este espacio de tiempo para poder comunicar con ustedes todo lo que tiene que ver con las actualizaciones más recientes que ha tenido el tema de la retención en la fuente y de alguna manera despejar dudas o inquietudes que puedan surgir frente a la aplicación de la normatividad de retención en la fuente, tal cual como se tiene actualmente diseñada por parte de la normatividad. Entremos en materia. Tengo una presentación que voy a proyectar en este instante. 2 segundos. Les agradecemos a todos, por favor, silenciar los micrófonos y videos. Muchas gracias. Listo, ya creo que ya están visualizando pantalla. Entonces, como nos presentaba Andrés, la idea es entregarles a todos ustedes una serie de tips y de información relacionada con la retención en la fuente por salarios que se aplica actualmente en Colombia de acuerdo a la normatividad vigente. La normatividad que actualmente es el marco de la retención en la fuente está establecido por el Estatuto Tributario que se tiene actualmente en el territorio colombiano. Los decretos únicos reglamentarios 1625 del 2016, que da una serie de pautas sobre el manejo de la retención en la fuente. El decreto 2250 del 2017, que estableció una serie de topes y deducciones especiales para tener en cuenta, que ya las vamos a ver en el transcurso de la presentación. Y la ley 1943 del 2018, que fue la última reforma tributaria que se generó y que tuvo impacto sobre la retención en la fuente. La reforma tributaria anterior que se generó el año pasado, pues no tuvo impacto sobre la retención en la fuente, entonces esa pues no hace parte del marco que tenemos para la charla de hoy. Empezando entonces una definición sencilla de lo que es la retención en la fuente. La retención en la fuente es un pago anticipado del impuesto de renta que tienen que hacer las personas naturales o jurídicas en determinado momento cada año. Este impuesto de renta, pues obviamente es una declaración que se realiza todos los años y de la cual se hace descuento de las retenciones que como trabajador me han realizado durante el año gravable inmediatamente anterior. La retención aplica sobre todo pago laboral, no importa su naturaleza de si es o no salarial. Cualquier pago que una empresa le dé a un trabajador es constitutivo o es base de retención en la fuente, y en la norma, en el estatuto tributario y en la normativa vigente, hay unas contadas excepciones que no aplicarían para la retención en la fuente y que las vamos a ver ahorita que avancemos en el temario. La retención en la fuente se realiza en el momento en que yo como empresa le hago pagos a los trabajadores o a los asalariados o a los pensionados inclusive, porque los pensionados en determinados momentos pueden ser sujetos de retención en la fuente. ¿Quiénes hacen la retención en la fuente? Pues las personas naturales o jurídicas que realizan los pagos, es decir, que tienen contratadas personas bajo cualquier modalidad salarial.
Y como lo mencionábamos ahorita, pues la retención en la fuente es un deducible del impuesto de renta para el trabajador cuando el trabajador haga como tal su declaración de renta. ¿Cómo se practica la retención en la fuente? El Estatuto Tributario en los artículos 385 y 386 nos indica que hay dos procedimientos para generar la retención en la fuente a los trabajadores que estén contratados en las empresas en el territorio colombiano. Ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento que nos habla el artículo 385 y cuál es el procedimiento que nos habla el artículo 386. Pero es importante tener en cuenta que una vez que se elija alguno de los dos procedimientos, no hay más en el territorio colombiano, solo hay dos procedimientos para retención en la fuente, este procedimiento tiene que mantenerse durante todo el año fiscal. Es decir, las personas no pueden estar cambiando cada mes de procedimiento. Ay, yo quiero este mes tabla y el próximo mes porcentaje. No. Deben elegir un procedimiento y mantenerlo durante todo el año grabable o el año fiscal. El año fiscal, recordemos, que está comprendido entre el 1 de enero de ese año y el 31 de diciembre de ese año. Así que el procedimiento, evidentemente, solo se puede cambiar en el mes de enero de cada año. No puede haber otro momento en el que se haga el cambio como tal de procedimiento de acuerdo a lo que nos indica el Estatuto Tributario. Hay que tener en cuenta que lo que indica el artículo 385 y el artículo 386 solo aplica para trabajadores que son residentes en Colombia, de acuerdo a lo que indica el artículo 9 y 10 del Estatuto Tributario. Sin embargo, en muchas de las empresas en el país, pues se contratan trabajadores que son extranjeros, que vienen a desempeñar una labor en el territorio colombiano. Estas personas tienen una calidad de no residentes y por lo tanto, a estas personas no se les aplica ni el procedimiento 1 ni el procedimiento 2 que está en el Estatuto Tributario, sino que se hace una aplicación de una tarifa única del 20% sobre sus ingresos. Las personas que no son residentes fiscales en el territorio colombiano y que son extranjeras que llegan a trabajar al país, no se les puede hacer ningún tipo de depuración, es decir, no se les puede descontar de sus ingresos la salud, ni se les puede descontar la pensión, ni la solidaridad, ni pueden hacer aportes voluntarios, ni pueden tener dependientes, no pueden tener ninguno de los alivios que tiene establecido el Estatuto Tributario, siempre que las personas sean no residentes. Estas personas que son no residentes pueden cambiar a ser residentes fiscales en el territorio colombiano, siempre y cuando transcurran en el país o estén en el país, y no tiene que ser continuo, pero que sí que su estadía en el país haya sido de mínimo 183 días. Para eso, pues, deben hacer una inscripción en la DIAN en el momento en que llegan a trabajar, para que la DIAN los identifique como no residentes fiscales y pueda, al finalizar los 183 días, darle la calidad de residentes y por lo tanto entrarían al procedimiento 1 de retención en la fuente. Como lo mencionábamos ahorita, entonces el Estatuto Tributario nos indica que hay dos procedimientos de retención en la fuente. El primer procedimiento es normalmente el procedimiento en el que ingresan todas las personas cuando por primera vez entran a trabajar a una empresa. Este procedimiento básicamente lo que toma es los ingresos de la persona en el mes, se hace la depuración de acuerdo a los factores que tiene establecido el Estatuto Tributario y los decretos reglamentarios de la materia, y esa depuración, esa base depurada, una vez depurada, teniendo en cuenta todos los topes de ley y todo lo demás, se establece para indicar mediante una tabla que tiene establecida también el Estatuto Tributario, en qué rango de esa tabla quedan los ingresos de la persona para poder hacer su retención en la fuente. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la tabla que se utiliza para el procedimiento 1 y para poder hacer la retención en la fuente de las personas que tengan este procedimiento. Este procedimiento básicamente lo que implica es, si por alguna razón la persona ingresa y no trabaja los 30 días en el mes, los ingresos de la persona se deben proyectar a 30 días. Es decir, si trabaja 15 días y por 15 días se ganó
5 millones de pesos, significa que debemos proyectar esos 5 millones para convertirlos en 10 y poder hacer la depuración de la retención en la fuente, de tal manera que podamos enfrentar los ingresos de la persona a la tabla de VTs que tiene establecida el decreto. Y ya vamos a ver. La depuración, como les comentaba ahorita, se realiza de acuerdo a lo que tenga establecido el Estatuto Tributario y los decretos reglamentarios, y se establece en qué rango de la tabla figuran los ingresos de la persona una vez depurados, para indicar cuál es la tarifa que le correspondería de retención, de acuerdo a los ingresos que tuvo la persona en ese periodo o en ese mes. Como lo mencionábamos ahorita, la retención se aplica a la totalidad de los pagos gravables recibidos por el trabajador en el periodo en el que estamos mirando. Tengamos en cuenta que el procedimiento 1 revisa mes a mes los ingresos de la persona para poder saber cuál es la retención de la persona en ese mes. Y hay que tener en cuenta que si yo realizo la proyección a 30 días, pues la retención en la fuente será proporcional a los días trabajados. Yo proyecté mis ingresos a 30 días, hice mi depuración de acuerdo a mis factores establecidos en el Estatuto Tributario y en los decretos reglamentarios, y hallo la retención, que es una retención por 30 días. Significa que si la persona trabajó 15 días, pues hago la regla de 3. Si esa retención es por 30, ¿cuánto será por 15 días la retención en la fuente? Y hago la regla de 3 respectiva, como tal en el procedimiento 1. El procedimiento 2, ¿qué me dice? El procedimiento 2 me dice que cuando la persona lleve una cantidad de tiempo en la empresa, ya se le puede promediar los ingresos que ha tenido durante la proporción de un año completo o menos, dependiendo si ya ha ingresado previamente. La norma indica que este procedimiento de recálculo semestral, que es como lo tiene establecido el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, establece que cada semestre, en los meses de junio y diciembre, yo tomo los ingresos del año inmediatamente anterior de la persona para establecer cuál es su base promedio de ingresos y validar con esa base promedio cuánto sería el porcentaje que le aplica a la persona durante el semestre siguiente. Para ponerles un ejemplo, en el mes de diciembre del 2021, tuvimos que todas las empresas en el territorio colombiano hacer mi recálculo semestral con los ingresos que haya tenido el trabajador entre el 1 de diciembre del 2020 y el 30 de noviembre del 2021. Con eso se arma un promedio, se hace la depuración que establece la norma y se establece cuál es el porcentaje que va a aplicar la persona durante el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022. Ese es el procedimiento como tal, un porcentaje fijo que se le aplica a los ingresos de cada uno de los meses de este primer semestre. En el mes de mayo, en este caso en el mes de junio, ¿sí?, hay que hacer un nuevo recálculo y establecer entonces los ingresos que tuvo la persona entre el 30 de mayo entre el 1 de junio del 2021 y el 30 de mayo del 2022 para establecer un nuevo porcentaje que va a aplicar entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de diciembre del 2021. Aquí es donde tenemos que tener muy bien en mente que las personas, y lo mencionábamos ahorita en una lámina anterior, las personas no pueden cambiarse de procedimiento. Significa entonces que a 1 de enero del 2022, quien estaba en tabla, se debe mantener en tabla durante todo el año 2022. Y quienes optaron por cambiarse a porcentaje, se deben mantener en porcentaje durante todo el año 2022. Lo que pasa es que va a tener dos porcentajes en el año. Uno para el primer semestre y uno para el segundo semestre. ¿Correcto? Ya ahorita entonces pasamos cuando terminemos las explicaciones, pasamos de pronto a las inquietudes que puedan ir surgiendo con cada uno de los elementos. Por favor, van apuntando ahí que no se nos va a quedar ninguna pregunta sin resolver. Una pregunta que se hacen muchas empresas o que se hacen muchos trabajadores. ¿Cuál es el procedimiento que a mí más me conviene para mi retención en la fuente? Y eso va a tener una respuesta que es de lo más ambigua. Depende. ¿Depende de qué? Depende de varios factores. El primero es si la persona es o no es declarante del impuesto de renta,
o si, a pesar de ser declarante, la presenta en ceros. Si una persona no presenta declaración de renta o la presenta en ceros todos los años, ahí no va a haber ninguna variación. Normalmente esas personas es indiferente si el procedimiento es 1 o es 2. ¿Por qué? Porque lo más normal es que esa persona tenga un promedio de ingresos muy estables. Su salario es muy fijo, no tiene mayores variaciones por temas de horas extras, no recibe valores importantes por comisiones o bonificaciones especiales, y por lo tanto su retención en la fuente o es cero o es muy pequeña en determinado momento, y su declaración de renta pues en determinado momento va a ser cero como tal. Ahora bien, personas, trabajadores que tengan ingresos variables, que normalmente tienen variaciones en varios meses o no en todos los casos, ahí ya tocaría empezar a establecer cómo funcionan los ingresos de los últimos 12 meses y compararlos con la proyección, de tal manera que uno le pueda decir al trabajador, mire, por tabla, de acuerdo a cómo está establecida la norma, su retención sería esto, por porcentaje, su porcentaje sería esto, y este es el valor que le correspondería de retención a la fuente, teniendo en cuenta una comparación de algunos de los ingresos, de algunos de los meses, puede ser el mes de noviembre, normalmente es el mes más idóneo para poder hacer una comparación entre tabla y porcentaje. Si la piensan hacer, el mes de noviembre es el más fácil de hacer la comparación, porque no tenemos cosas como la prima que se paga en el mes de diciembre o en el mes de junio. Normalmente en el mes de noviembre no se generan tantas vacaciones como normalmente se generan. Es un mes que es bastante plano frente a los ingresos normalmente en las empresas, entonces es un mes que sirve muy bien para comparar tabla contra porcentaje. Y definitivamente, si los ingresos del trabajador son muy altos, son trabajadores que declaran renta, son trabajadores que tienen que hacer un desembolso cuando van a pagar el impuesto de renta ya en los meses de septiembre, octubre, normalmente que cada año hay que generar la declaración de renta. Estas personas sí es aconsejable que tengan una retención en la fuente mensual alta, de tal manera que si yo tengo que pagar un impuesto de renta de, no sé, 20 millones de pesos, va a poner un ejemplo X, y resulta que cada año, cada mes me están descontando, no sé, 1.200.000, significa que cuando finalice el año, pues me habrán descontado el impuesto de renta y no me tocará pagar en ese instante un buen desembolso. Si tuviese una retención baja y el impuesto de renta es alto, pues la suma de los ingresos, de las retenciones en la fuente durante el año va a ser muy pequeña, y cuando le toque pagar su impuesto de renta, pues al señor le toca pagar allá todo de un solo momento, le toca sacar una gran cantidad de plata porque su retención en la fuente no le amortizó de alguna manera su impuesto de renta. Entonces, esas son como las recomendaciones para tener en cuenta en el momento de guiar a los trabajadores. Sin embargo, es importante que depende en gran medida de las características financieras que tengan las personas. Normalmente el impuesto de renta que se genera no está amarrado solo a los ingresos de la persona en una empresa en específico, sino que la persona puede tener ingresos por otras fuentes, inclusive puede tener otros trabajos, y por lo tanto se va a ampliar su impuesto de renta y, digamos, yo como empresa solo veo lo que le corresponde a mi pedacito. Entonces es importante que las personas se asesoren de acuerdo a su realidad financiera para poder establecer cuál es el procedimiento que realmente más le conviene de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a otras fuentes de ingresos que tengan en determinado momento en el año. Listo. ¿Qué son los pagos gravables? Los pagos gravables es todo lo que yo le entregue a un trabajador como empresa por motivo de la relación laboral que tengo con ellos. Cualquier pago que yo les realice, independiente de su nombre, independiente de su naturaleza, independientemente del uso que se le dé como tal, se considera gravable para efectos de la retención de la fuente, con las siguientes excepciones. Las cesantías no son gravables para la retención en la fuente, aunque sí sean gravables en el momento en que la persona presente su declaración de renta. Pero hay que tener en cuenta que por expresa solicitud de la Ley 100 de 1993, tanto las cesantías como los intereses de cesantías
no son o no pueden incluirse dentro de la base de la retención en la fuente de cada mes. Independientemente de eso, la DIAN sí puede, cuando llega ya el momento de presentar la declaración de renta, incluirlas y aplicar una tabla que está establecida en el Estatuto Tributario, indicando que una parte de esas cesantías se le vuelven gravables al trabajador, dependiendo de los ingresos que tenga la persona. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta de pagos que se excluyen de ser gravables son los que tienen que ver con los valores que yo le dé a la persona para desarrollar las funciones asignadas dentro de la organización. Y aquí, por ejemplo, hay un elemento claro. Los vales de gasolina son un elemento que no son gravables dentro de la relación laboral, porque la persona solamente los puede utilizar para comprar gasolina, ¿sí? Y en ese orden de ideas, eso no incrementa el patrimonio de la persona y por lo tanto no se considera un ingreso gravable. Hay conceptos que hay que tener muy en cuenta de acuerdo a esa denominación, que en determinado momento y de acuerdo a quien se le pague pueden o no volverse gravables. Un ejemplo que ponemos aquí es, por ejemplo, un auxilio de rodamiento. Resulta que la empresa da un auxilio de rodamiento a los trabajadores en general. Y este auxilio de rodamiento, por ejemplo, para el mensajero, que efectivamente se traslada durante todo el día para hacer sus funciones por toda la ciudad, hace uso del auxilio de rodamiento precisamente pues, para esa situación, para poderse desplazar y poder cumplir sus funciones. Y por lo tanto el auxilio de rodamiento para una persona que lo utilice en esa situación, pues no será gravable. Sin embargo, si este mismo auxilio de rodamiento yo se lo estoy dando al contador de la empresa, pues evidentemente para realizar sus funciones de contador, pues no necesita el auxilio de rodamiento, o sea que el auxilio de rodamiento sí está enriqueciéndolo patrimonialmente y por lo tanto para el contador sí se vuelve un ingreso gravable sujeto de retención en la fuente. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que cuando hay modelos salariales con compensación flexible o flexibilización que conocemos como tal, los pagos que que realiza el empleador a los fondos de pensiones voluntarias son tenidos en cuenta como un ingreso indirecto, pero adicionalmente por su naturaleza son deducibles de la base. ¿Qué significa eso? Que yo en el comprobante de nómina de la persona le pago y le descuento. De esa manera el sistema, o bueno, se puede establecer que ese ingreso que se le está haciendo se considera como indirecto porque realmente no lo está recibiendo el trabajador, sino que la empresa lo que está haciendo es pasar ese valor al fondo de pensiones y por lo tanto es deducible de la base, pero adicionalmente es un ingreso para el trabajador. Indirecto, pero un ingreso al fin y al cabo. Adicionalmente, ¿qué otros pagos indirectos, de acuerdo a lo que mencionábamos ahorita, se pueden volver gravables en determinado momento? Normalmente no lo son, pero se me pueden volver gravables si tengo la siguiente condición. En el caso de los auxilios de alimentación, si yo se los pago al trabajador en dinero, son 100% gravables. Ahí no hay diferenciación porque le estoy dando plata al trabajador para que se alimente y el trabajador pues mira en que la utiliza y de alguna manera incrementa su patrimonio. Pero si lo que yo hago es darle al trabajador una tarjeta electrónica, unos vales de alimentación, Sodexo, Canasta, Premium Pass o cualquier denominación que tenga los vales físicos que se le entregan al trabajador, ahí se pueden convertir gravables si se cumple alguna de estas dos condiciones. La primera, si los ingresos del trabajador son superiores a 310 VTs, cualquier valor de cheques o de bonos electrónicos que yo le dé al trabajador se vuelve gravable. Si el trabajador tiene más de 310 VTs en el mes de ingreso, el cheque que yo le dé, así sean 10.000 pesos, se vuelve gravable. O 1.000.000 de pesos, o 10 millones. Cualquier valor que yo le dé, se vuelve gravable. Pero si los ingresos del trabajador son inferiores a 310 VTs, significa que solamente se volverán gravables los cheques de alimentación o los valores de bono electrónico que yo le dé que superen 41 VTs. Entonces, aquí en la lámina les estoy indicando las 310 VTs, es la comparación que yo tengo que establecer el tope para saber si se me vuelven gravables o no.
Si son más de 11.781.240 pesos, que es el tope para este año 2022, cualquier valor que le dé por bono de alimentación se vuelve grabado. Pero si es inferior a 11.781.240 pesos los ingresos del trabajador, cualquier valor que le dé de bonos de alimentación que supere 1.558.164 se vuelven grabables. Si no supera ese valor, nada se le vuelve grabable del bono de alimentación. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta frente a los bonos de alimentación, que son cheques electrónicos, cheques canasta, papel como tal, no efectivo. La plata en efectivo es 100% grabable como tal. Y también tenemos otros pagos indirectos que se pueden volver grabables en determinado momento. Tienen que ver con la medicina prepagada o el estudio. Si la empresa reconoce como un beneficio de medicina prepagada o de estudio al 50% de los trabajadores más uno de su empresa, a su planta del 50%, más del 50%, se coge la factura mensual que se está reconociendo la empresa y se divide entre el número de trabajadores que se están beneficiando. Cualquier valor que exceda de ese promedio se le vuelve grabable al trabajador. Pongamos un ejemplo. En la medicina prepagada, yo le doy como empresa beneficio de medicina prepagada a todos mis trabajadores. Son 100 trabajadores y me llega una factura por 100 millones de pesos. Significa que el promedio de lo que estamos haciendo ahí es 1 millón de pesos por trabajador. 1 millón de pesos en promedio. Entonces, hay trabajadores a los que yo los beneficio con 900.000 pesos. ¿Sí? Como no es superior al promedio, significa que para ese trabajador lo que yo le estoy beneficiando en medicina prepagada no es gravable para él. Sin embargo, si yo a otro trabajador le beneficio 1.200.000, ¿sí? Como superó el promedio, esos 200.000 pesitos que se superan del millón promediado, se le convierten en un ingreso gravable al trabajador y hay que reportarlo como tal, como la base de retención en la fuente y adicionalmente tenerlo en cuenta como elemento gravable dentro del certificado de ingresos y retenciones que se le entrega cada año al trabajador, para que lo tengamos bien presente ahí sobre esos pagos indirectos que en determinado momento se pueden volver gravables. Entonces, un instante. Listo. Entonces, ya tenemos establecido cuáles son mis ingresos gravables. Sabemos qué puedo meter a la base de retención en la fuente que se me vuelve gravable y qué no. Pues como ya tenemos esa información, ahora sí empecemos a mirar qué se le puede deducir al trabajador de su base gravable bruta que tiene en este instante. Entonces, lo primero que yo le puedo deducir al trabajador se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y de acuerdo a la norma, básicamente son los aportes obligatorios que yo realice a salud, a pensión y a solidaridad. Como esos valores están establecidos por la ley, es exactamente lo que yo le desconté en el mes a la persona, eso es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y por lo tanto lo puedo disminuir de la base gravable que tenga el trabajador en ese instante. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que inclusive la ley 100 estableció desde 1993 que las personas que estén en fondos privados de pensión pueden hacer aportes voluntarios a pensión obligatoria y ese elemento se convierte también como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Tengamos en cuenta que aquí tenemos dos palabras importantes. Uno es el aporte voluntario a pensión voluntaria y este que les estoy mencionando es el aporte voluntario a pensión obligatoria, ¿sí? Es un elemento que como trabajadores que estemos afiliados a un fondo privado podemos hacer para los temas de pensión. Y adicionalmente, como les comento, me sirve como disminución para la retención en la fuente, me disminuye mi base. Pero hay que tener en cuenta que el máximo aporte de pensión obligatorio para que me pueda disminuir de mi retención en la fuente es el 25% de mis ingresos brutos.
¿Listo? Eso lo estableció la ley 1943 de 2018, para que lo tengamos en cuenta. Entonces puedo hacer mis aportes a salud, me los puedo deducir, mis aportes a pensión, me los puedo deducir, mis aportes a solidaridad obligatoria, los puedo deducir, pero adicionalmente puedo deducirme mi aporte voluntario a pensión obligatoria que yo realice a voluntad dependiendo del fondo. Obviamente, tengamos en cuenta que eso solo aplica para las personas que estén afiliados a fondos privados. Quien esté afiliado a Colpensiones no puede hacer aporte voluntario a pensión obligatoria. ¿Listo? ¿Qué más me puedo deducir? La norma del Estatuto Tributario en el artículo 387 me dice que me puedo deducir los intereses por préstamo de vivienda o leasing habitacional que haya realizado durante el año gravable inmediatamente anterior. Tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo al Estatuto Tributario, en abril de cada año, los trabajadores tienen la obligación de renovar sus certificaciones, bien sea de intereses de vivienda o de prepagada, para que sean tenidas en cuenta en la depuración de la retención en la fuente de cada mes. Y en ese orden de ideas, los intereses por préstamo de vivienda me los puedo deducir siempre y cuando, digamos que en abril del 2021, que es el más reciente que han presentado los trabajadores, ellos presentaron los intereses de vivienda que pagaron durante el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Ahorita, en el mes de abril del 2022, los trabajadores deben renovar sus certificaciones, bien sea intereses de vivienda prepagada, con los pagos que ellos hayan realizado durante el año gravable inmediatamente anterior. Esto es del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Y esas son las que ahorita las empresas están empezando a recibir de sus trabajadores para que les sean tenidas en cuenta a partir del 1 de abril en adelante. Estos certificados normalmente tienen una vigencia de un año, es decir, van desde el 1 de abril del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023. Y allá en abril del 2023 entregarán unos nuevos certificados los trabajadores. ¿Listo? Entonces, este primero, intereses de préstamo de vivienda, me lo puedo decir, tiene una limitante y es que el valor que me voy a deducir en un mes no puede exceder de 100 VTs mensuales. Y ahorita en una tablita que les voy a mostrar más adelante, vamos a ver los valores que están vigentes para el año 2022. Adicionalmente, me puedo deducir los pagos por cualquier concepto de salud que yo haya realizado. Bien sean de entidades de medicinas prepagadas, vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, y estos pagos deben implicar la protección del trabajador, su cónyuge o sus dependientes. ¿Sí? Los pagos por seguros de salud expedidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera, también con la misma limitación. Es decir, yo puedo presentar planes complementarios de salud, planes de medicina prepagada y cualquier seguro de salud que yo establezca con compañías que sean vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud y por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el caso de los seguros. Esta deducción de medicina prepagada o de salud, como se denomina, tiene una limitante de 16 VTs en el mes. No me puedo deducir más de eso. Si pagué más, pues chévere, porque me cubre mi familia, pero no me puedo deducir más para efectos de mi retención en la fuente. ¿Qué más me puedo deducir? El Estatuto Tributario, en el artículo 387, me dice que yo puedo deducirme hasta un 10% de mis ingresos brutos provenientes de la relación laboral y hasta un máximo de 32 VTs por efecto de los dependientes que pueda tener. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser mis dependientes como tal y que puedo presentar como beneficio dependiente ante la empresa? Los hijos hasta los 18 años. Para certificar que mi hijo es mi hijo, hay un documento en Colombia que se llama el registro civil y es el único que dice que mi hijo es mi hijo, no hay ningún otro. Entonces, las personas que quieran un dependiente de menos de 18 años presentan su registro civil. Los hijos del contribuyente en edades entre 18 y 23 años y que estén cursando educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES. Significa entonces que cuando yo tengo un hijo que voy a pasar como deducible de dependientes
que está en edades entre 18 y 23 años, pues adicionalmente al certificado, al registro de nacimiento, debo entregar una certificación expedida por el IFES que diga que él está cursando una educación en instituciones de educación superior. ¿Quién más puede ser mi dependiente? Si tengo hijos mayores de 23 años, solamente se reciben como dependientes si se encuentran en situación de dependencia. ¿Cuáles son las dos situaciones de dependencia que se tienen? La primera es porque los ingresos de la persona son inferiores a 260 UETs en el año. Esta certificación de que la persona recibe menos de 260 UETs en el año solamente puede ser expedida por un contador público. Solamente es válida con un contador público. Entonces, si mi hijo es mayor de 23 años y gana menos de 260 UETs en el año, pues yo tengo que presentar el registro civil de nacimiento y la certificación de contador público que diga que él gana menos de 260 UETs. Si mi hijo es mayor a 23 años, pero tiene una dependencia originada por factores físicos o psicológicos, me pide o se me exige para tenerlo válido como dependiente que se entregue una certificación expedida por medicina legal en la que indique que hay una dependencia originada en factor físico o psicológico. No vale de la EPS, no vale del médico de la esquina, no vale de la droguería, tiene que ser por medicina legal como tal. Entonces entrego mi registro civil de nacimiento de mi hijo y el certificado de medicina legal donde aparezca la dependencia originada por factores físicos o psicológicos. En esta lámina, entonces, vemos cuáles son los topes en pesos para el año 2022. Para créditos de vivienda, lo máximo que me puedo deducir en el mes son 3.800.400.000. Para medicina prepagada, que es 16 VTs, me puedo deducir máximo 608.064. Y para dependientes me puedo deducir máximo en el mes 1.216.128 pesos. Esos son mis topes que tiene establecidos la norma para poder hacer mis deducciones. ¿Qué más me puedo deducir? Entonces viene el capítulo de las rentas exentas. Las rentas exentas que yo me puedo deducir son de dos naturalezas de acuerdo al estatuto tributario. Los aportes voluntarios y aportes que realice a cuentas AFC me las puedo deducir y tienen un límite de máximo el 30% de mi ingreso laboral y hasta un monto máximo anual de 3.800 VTs. Para el año 2022, estas 3.800 VTs, el tope máximo que puedo deducirme en el año por concepto de mis aportes voluntarios o AFC que yo realice, serán de 144.415.200 para efectos de los aportes voluntarios a AFC. Pero adicionalmente, por el hecho de yo tener una relación laboral con un empleador, la ley me otorga hasta un 25% del total de mis ingresos depurados, con un tope máximo de 240 VTs, que para el año 2022 es de 9.120.960. Hay otras rentas exentas mencionadas en el artículo 206, en los literales 5, 6, 7, 8 y 9, que tienen que ver con indemnizaciones que se realicen por algún accidente laboral, alguna indemnización que se me realice por pérdida de algún miembro del cuerpo, indemnizaciones que se realizan a los miembros de las fuerzas militares o cualquier otra indemnización que se establezca allí y que están establecidas en los artículos, en los literales 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Hay que tener en cuenta que para la renta, para mis deducciones, también la ley 1943 del 2018 estableció un tope máximo del 40% de mis ingresos. ¿Qué significa eso? Que si sumo los intereses de vivienda, la medicina prepagada o la salud que yo tenga, los dependientes, los aportes voluntarios a pensión voluntaria que yo realice, los aportes a AFCs que yo realice y el 25% de rentas exentas. Si sumo todos esos seis elementos, la suma no puede superar del 40% de lo que yo me gano en el mes.
Esa es otra restricción que tenemos que tener en cuenta cuando realicemos la depuración de la renta de los trabajadores. Esos 6 elementos no pueden superar el 40% de lo que me gano. Pero adicionalmente, la suma de los 40% que yo realice durante el año no puede superar de 5.040 VTs en el año, que para el año 2022 está en un tope de 191.540.160 pesos. Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos limitantes al momento de hacer la depuración de la retención en la fuente de mis trabajadores. Como les mencionaba ahorita, esta es la tabla de VTs que está actualmente vigente para aquellas personas que están en el procedimiento de tabla. Se hace la depuración de su retención, de su base gravable, tal como lo vimos ahorita. Entonces se coge sus ingresos gravables, se le resta la salud, la pensión, la solidaridad, se le resta la prepagada, los intereses de vivienda, los dependientes, los voluntarios que hagan, los AFCs que haga, el 25% de rentas exentas. Y ese valor depurado se revisa en qué rango de VTs se encuentra este valor, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esto está dado en valores de VTs. Entonces se toma la tabla, se mira cuánto es el valor de la VT para el año que estamos mirando, y de acuerdo a eso se establece en cuál rango está la persona para indicar, bueno, entonces si está en el rango 2, entonces cojo su ingreso promedio, su ingreso depurado, le resto 150 VTs y lo multiplico por el 28%, y a ese resultado le añado el valor de 10 VTs. Y esa es la retención en la fuente que tendría la persona en el mes con el procedimiento de tabla. ¿Correcto? Bueno, aquí vamos a entrar rápidamente a 3 laminitas donde vamos a ver 3 retenciones especiales que se pueden presentar durante el transcurso del año para los trabajadores. La primera es en el caso de la prima legal o de Navidad, que es la del sector público, y prima legal pues para los del sector privado. Quienes estén en procedimiento 1, la prima legal se depura aparte. Significa que se toma el valor de la prima, se le aplica el 25% de rentas exentas sin que se supere el tope que establecimos, que es de 240 VTs, y se ingresa ese valor a la tabla de VTs que acabamos de ver para establecer cuánto es la retención sobre la prima. O sea que para las personas que tienen procedimiento 2 y en junio se les paga la prima o en diciembre, la prima se saca de esa revisión de retención en la fuente, se le hace una depuración solo a la prima y se hace una retención por los demás ingresos, de tal manera que esas personas en determinado momento tendrían 2 retenciones, una por los ingresos normales y una solamente por la prima, para los que están en procedimiento 1, o sea, el procedimiento tabla. Y para quienes están en procedimiento 2, ahí sí en ese escenario se suman todos los ingresos, los normales y la prima, se hace una sola suma y se aplica el porcentaje teniendo en cuenta la depuración que hay que hacer normalmente. Para quienes están en procedimiento 2, o sea, porcentaje. ¿Qué otra retención especial tenemos? Tenemos la retención por indemnización cuando se realiza en liquidación de contrato. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El Estatuto Tributario nos dice que las indemnizaciones derivadas de una relación laboral se someterán a una tarifa de retención en la fuente del 20% después de aplicar la renta exenta del 25%. Es decir, si yo le pago a un trabajador una indemnización de 100 millones de pesos, le aplico el 25%, o sea, le resto esos 25 millones y la base para retención en la fuente de esa indemnización es 75 millones. ¿Sí? A esos 75 millones le aplico el 20% de retención en la fuente y esa es la retención por indemnización. Pero tengo que tener algo muy presente y es lo siguiente. Esa retención se aplica solamente si el trabajador, sus ingresos promedios durante el último año superan las 204 VTs, ingreso promedio. 204 VTs para el año 2022 están en 7.752.810. Es decir, que si yo le cojo los ingresos del último año de la persona antes de su retiro, los promedio y me da 8 millones de pesos, pues si le pagué 100 millones de retención a la fuente, pues me toca generarle una retención de 1.500.000. Perdón, 15 millones. 15 millones de pesos, porque lo haría sobre 75 millones, en el ejemplo que estábamos mirando. Pero si la persona gana menos, si su promedio es 5 millones de pesos,
así yo le pague 100 millones de pesos de indemnización, no va a tener retención en la fuente. Eso, digamos, por norma está establecido que sea de esa manera. Sin embargo, no es prudente que se haga porque, pues, por un ingreso de 100 millones de pesos, con toda seguridad, la persona va a declarar renta. Así que ahí, en ese escenario en el que por sus ingresos normales, a pesar de tener una indemnización alta, sus ingresos normales dan menos de 204 VPs, se le debe sugerir al trabajador que haga una retención voluntaria sobre ese valor para que cuando vaya a pagar su impuesto de renta, por motivo de esos ingresos que se le produjeron, pues no le toque sacar todo el impuesto de renta de un solo bolsillo, sino que pueda de alguna manera haber prepagado antes de su indemnización, haber guardado algo para su retención en la fuente y su impuesto de renta en determinado momento. Es una recomendación ya que le da a uno lo que uno ha visto en varios escenarios. Y la otra bonificación especial, la otra retención especial que tenemos es la que tiene que ver con la retención en bonos por retiro. De acuerdo al decreto 400 de 1987, hay un procedimiento especial para cuando se presenta una bonificación por retiro y se le paga en la liquidación de contrato al trabajador. Y básicamente lo que nos dice es que debemos hacer un recálculo anual tomando los ingresos de los 12 meses anteriores a cuando la persona se está retirando y hallar con ese promedio que se halla ahí un porcentaje, ingresándolo a la tabla de VTs, de tal manera que ese porcentaje sea el que se le aplique a la bonificación por retiro, ¿sí? Normalmente en la bonificación por retiro yo puedo descontar mi 25%, es decir, que si yo tengo una bonificación por retiro que me da la empresa de 100 millones de pesos, a esos 100 millones le aplico el 25% de rentas exentas, que son 25 millones, o sea que me queda una base para aplicar retención en la fuente de 75 millones. Y el ejercicio de recálculo me dio que el porcentaje es 10%. Entonces, a los 75 millones le aplico una retención del 10% y esa es la retención, 7.500.000, lo que le debo generar de retención a la fuente sobre la bonificación por retiro. Perfecto, y esa era la información que quería suministrarles. Vamos a abrir en este instante el espacio de preguntas para que a través del chat o alzando la mano nos puedan dar sus inquietudes. Aquí ya vemos una primera. Bueno, aquí nos piden que se grabe la reunión. Sí, la reunión se está grabando, efectivamente. También se van a compartir las memorias de la charla, claro que sí. Nos preguntan acá, cuando es empleado y a su vez se presta servicio, ¿cómo se debe manejar la retención en la fuente? Margarita, hay una inquietud ahí y es, ¿con la misma empresa tienes dos contratos, uno como trabajador normal y uno como prestador de servicios o con diferentes entidades? Porque cada contrato tiene su manera de hacer retención en la fuente. La de contratado, con un contrato laboral, ley 50, es la que les acabé de mencionar. La retención por honorarios o por prestación de servicios tiene otra característica diferente, que pues no la traje aquí al contexto de la retención por salarios, que era la que estábamos invitando. Pero la retención por honorarios es simplemente se coge los ingresos de la persona y se ingresan a una tabla, que es básicamente como la situación. Se ingresan a una tabla y de acuerdo a lo que dé el rango de la tabla, a esa es la retención en la fuente, que es el porcentaje de retención que se le aplica a la persona. No tiene los elementos de depuración que sí se tienen aquí en la mayoría de los casos para un trabajador normal, ley 50. Entonces tienen otros elementos de depuración, por ejemplo la salud, la pensión y la solidaridad sí se pueden descontar, pero pues estas personas no pueden, digamos en determinados momentos no van a tener temas como el dependiente u otros elementos para hacer su depuración. No soy muy conocedor del tema específico de los honorarios, ¿sí? Como tal, yo estoy más como en el área
del tema de ley 50, entonces sobre ese te puedo dar razón. La otra sé que es una tabla específica donde se hace el ingreso, los ingresos de la persona y se comparan para establecer qué porcentaje es. ¿Cuál es la norma que impide el cambio de procedimiento del mismo año? El estatuto tributario. El estatuto tributario nos dice que el procedimiento no puede cambiar y sería incorrecto hacerlo porque la retención en la fuente de la persona estaría oscilando mes con mes si se hicieran esos cambios, si se permitieran hacer esos cambios, e impediría que la declaración de renta de la persona pudiera ser correctamente ejecutada. Ese es un elemento que la DIAN como tal tiene establecido dentro del estatuto tributario y por eso es que se impide. De hecho, ni siquiera una persona que esté en tabla se puede cambiar a mitad de año a porcentaje. No se puede, el estatuto tributario como tal no lo permite. Una pregunta, cuando son ingresos variables y no es declarante, ¿el trabajador puede solicitar la devolución? Sí, de hecho, cualquier trabajador puede solicitar la devolución ante la DIAN de valores de retención en la fuente que se hayan en determinado momento pagado de más. Sin embargo, es un riesgo porque pues, lo que primero va a intentar hacer la DIAN es hacerle una auditoría a ver si efectivamente las retenciones en la fuente generadas por el trabajador si fueron correctas. Y en ese orden de ideas, pues casi que uno prefiere dejar esa plática ya para futuras declaraciones de renta, porque pues como lo mencionábamos en la diapositiva inicial, la retención en la fuente que yo pague de más es un prepago de mis impuestos de renta y la puedo tener ahí guardadita para futuras declaraciones de renta, de tal manera que me toque pagar menos, si ese es el caso que he generado más retención en la fuente y se ha funcionado más retención en la fuente ante la DIAN. ¿Los auxilios de transporte que se pagan al mensajero y a los vendedores se deben pagar en el volante de nómina o se pueden pagar por fuera de nómina? Hay algo importante y es que por efectos de la nómina electrónica, todo lo que yo le pague al trabajador, lo ideal es que se le pague en el volante de nómina a la persona, ¿sí? Y más si es dinero, si es plata. Porque eso mismo debo comunicárselo a la DIAN para el tema de nómina electrónica, poder descontarme como empresa mis ingresos, ¿cierto? Mis ingresos tributarios y poder presentar mi declaración de renta como empresa. Debo descontarme los pagos que le hago a los trabajadores. Y estos pagos, pues, deben comunicarse a la nueva nómina electrónica que se está generando para todo el país. Y por lo tanto deben tenerse en cuenta como parte de los devengos que tiene la persona. Todo es un ejercicio en el que todo debe concordar. Si yo le pago al trabajador y le genero un volante con esos valores, en la nómina electrónica también deben irse y en los certificados de ingresos y retenciones también tengo que certificarlos. Todo eso debe ser tan transversal que deben aparecer en todos los sistemas. En la contabilidad los debo tener en cuenta porque pues obviamente yo le pago al trabajador y contabilizo eso. Entonces todo eso debe ser coherente y debe ser presentado de la misma forma en todos los elementos que yo le presente al trabajador, en este caso el volante de nómina. Si los auxilios de transporte que se dan a los vendedores como anticipo de viaje se deben pagar en el volante de nómina. Tengamos en cuenta que frente a la normatividad hay un elemento importante que se llaman los viáticos. Los viáticos son de dos naturalezas, ocasionales o periódicos, que se pagan todos los meses, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de su periodicidad, en este caso, si son ocasionales, son elementos que no incrementan el patrimonio del trabajador y, por lo tanto, no son sujetos de retención en la fuente, ¿sí? Mientras que si son viáticos constantes, periódicos, que todos los meses se pagan, esos sí se vuelven objeto de retención en la fuente para el trabajador y por lo tanto deben declararse. El hecho de que yo tenga que declararlos como tal hace que yo deba también evidenciárselos en el volante de nómina al trabajador, porque si no lo hago, cuando el contador le vaya a hacer la declaración de renta y no ve
y no ve los elementos que sí se están teniendo en cuenta en la retención en la fuente, pues va a haber una inconsistencia, el contador no va a poderle hacer la declaración de renta al trabajador en determinado momento. Entonces, la recomendación es que se lo pago al trabajador, se lo visualice en el volante. Ahí no, digamos, es la mejor práctica. Listo. Con respecto a los PAC, los planes de ahorro colectivo que se manejan con las entidades de pensión, ¿cuál es el manejo en renta? ¿Sí? Así como en seguridad social. Tenemos que tener dos elementos y es lo siguiente. Para la seguridad social sufren un tránsito porque estos planes de ahorro colectivo normalmente son un beneficio que se tiene para el trabajador que tiene naturaleza no salarial. Y al ser no salariales, deben contar para efectos de la aplicación de la Ley 1393 del 2010. Es decir, que el total de los ingresos no salariales no puede superar el 40% del total de los ingresos que le hago al trabajador. Entonces, ahí para la seguridad social se tiene en cuenta la aplicación de la Ley 1393. Para la renta no se tienen en cuenta. ¿Qué pasa? Estos planes de ahorro colectivo que tienen las entidades de pensión, los declaran dentro de los ingresos de ellos como empresa y solamente se los entregan al trabajador cuando se cumplen ciertas condiciones y en ese instante es esa entidad, el fondo de pensiones, quien se encarga de hacer la retención en la fuente que le corresponde al trabajador. Será esa entidad la que se encarga de hacer la retención en el momento en que se consolide el plan de ahorro y se le vaya a entregar al trabajador. Por el lado de la empresa, no hay que tocarlos para la retención en la fuente ni para la renta. Nos piden explicar nuevamente la aplicación de la tabla. Ahorita me proyecto nuevamente aquí la tabla. Listo. Entonces, esta es la tabla de VTs vigente, ¿cierto? Y está en VTs. Como pueden ver, va en 8 rangos, creo que son 7 rangos, de 0 a 95 VTs. La retención en la fuente del trabajador es 0. ¿Sí? Quienes ganen menos, una vez depurada mi base, acuérdense que siempre tengo que hacer la depuración, entonces pongo mis ingresos, le resto la salud, la pensión, la solidaridad, la prepagada, los intereses de vivienda, los dependientes, los voluntarios, los AFCs, el 25% de renta exentas, y hallo mi base ya depurada, teniendo en cuenta todos los topes de ley y todo lo demás. Entonces, tengo mi base ya depurada. Esa base la convierto en VTs, como la tengo en pesos, la convierto en VTs, es decir, cojo el valor, lo divido entre 38.004, que es el valor de la VT para el año 2022, y eso me da el valor en VTs para ingresarlo aquí a la tabla. Si ese valor me da menos de 95 VTs, pues la retención en la fuente de la persona es 0 en ese mes. Si el valor me da entre 95 y 150 VTs, ¿qué tengo que hacer? El valor que me dio en VTs le resto 95 y la diferencia la multiplico por el 19%. ¿Listo? Cuando el valor me da entre 150 y 360 VTs, entonces hago lo que hice acá. Ingreso laboral expresado en VTs menos 150 por 28 más 10 VTs. Cuando el valor me da entre 360 y 640, entonces cojo el valor que me dio, para poner un ejemplo, me dio 350. No, perdón, 380. Entonces, 380 menos 360 me da 20. Eso lo multiplico por el 33%, me da 6.6. Y a eso le sumo 69. Entonces, la retención en la fuente de esa persona, en este escenario, sería 75.6 VTs. Ese valor que me dio en VTs lo multiplico otra vez por las 38.004 y me da el valor de la retención en la fuente de la persona en el mes. ¿Listo? Y así es que se aplica la tabla. Cojo mi base depurada, la divido entre el valor de la VT y ubico en qué rango me queda para hacer la fórmula que me aparece aquí en este renglón. ¿Listo? Esa es la manera en que se trabaja como tal la tabla de VTs.
Nos pregunta aquí Lorena, frente a los bonos de alimentación para determinar si supera los 310 VT, ¿se toma solo lo salarial o todo lo que se ha grabado? Buena pregunta, Lorena. Es solamente lo salarial para determinar las 310 VT. Solamente lo salarial. Los elementos no salariales no están dentro de la norma escrita que habla del estatuto tributario, habla específicamente de salario como tal. Y por lo tanto, solo se deben tomar para la validar los 310 VT lo salarial. Nos pregunta William, si en la compañía se paga auxilio de alimentación en efectivo, ¿se hace grabable? Sí, cualquier pago que yo le haga en efectivo al trabajador es grabable para efectos de la retención en la fuente, exceptuando lo que les comenté, cesantías e intereses de cesantías. En este cálculo de retención por bonificación se deben tener en cuenta los deducibles que las personas han entregado. No, Hernán. Para efectos de la indemnización y para efectos de la ¿qué? De la bonificación por retiro, el único descuento que se le puede hacer al trabajador es el 25% de rentas exentas. Y aportes voluntarios a pensión voluntaria. Son los únicos dos descuentos que se le pueden hacer al trabajador. Aquí ya no se le pueden tener en cuenta ni la prepagada, ni los dependientes, ni los intereses de vivienda. Nada de eso se le puede tener en cuenta al trabajador. Y solamente se le puede tener en cuenta, como te digo, el 25% de rentas exentas y aportes voluntarios a pensión voluntaria que haga el trabajador sobre el valor de la indemnización. Tengamos en cuenta que cuando un trabajador se retira, normalmente le pagan unos conceptos de su nómina normal, los días que trabajó del mes, y adicionalmente si le hago la indemnización, pues tendrá una retención aparte de la indemnización o aparte su bono de retiro, que debe ser tratada aparte de la demás retención en la fuente normal. Así que si yo, por ejemplo, tengo una prepagada y tengo unos días trabajados que se me está pagando en la liquidación, la prepagada aplica sobre esos días y no puedo volverle a aplicar el valor de la prepagada a la indemnización como tal para la depuración. ¿Listo? ¿Nos puede compartir el formato de retenciones para aplicar en junio? ¿Listo? Dentro de las memorias les añado entonces un formatico para el tema del recálculo semestral que se genera en julio y cómo se debe aplicar el tema ya para que lo tengan ahí de consulta. ¿Cuánto es el porcentaje máximo que se puede deducir de aportes voluntarios? Brigitte, recuerden que tenemos dos aportes voluntarios que se pueden realizar. El aporte voluntario a pensión obligatoria tiene un tope máximo del 25% de mis ingresos brutos. Y el aporte voluntario a pensión voluntaria tiene un aporte máximo del 30% de mis ingresos brutos. ¿Listo? Cuando están afiliados a Colpensiones y hacen aporte voluntario en fondo privado, ¿este no se le puede aplicar como deducción? No, no se puede, porque yo no puedo estar afiliado a Colpensiones y hacer aportes a pensión voluntaria a un fondo privado. La ley no lo permite, estoy en dos regímenes diferentes, el de Colpensiones, que acuérdense que es un régimen de prima media, mientras que el de los fondos privados es un régimen de ahorro individual. Entonces son dos regímenes totalmente diferentes, no son compatibles uno con el otro y yo no puedo tener unas pensiones obligatorias en Colpensiones y unas pensiones voluntarias en el fondo privado. No está permitido por la ley. Dice, me queda la duda con los bonos de gasolina. ¿Estos son todos grabados? No, los bonos de gasolina no son grabados por una muy sencilla razón. No incrementan el patrimonio del trabajador. ¿Por qué? Porque un bono de gasolina solo lo puedo utilizar para comprar gasolina. No lo puedo utilizar para comprar ropa, no lo puedo utilizar para comprar alimentación, no lo puedo utilizar en el éxito, no, solo lo puedo utilizar para comprar gasolina para el vehículo. Entonces, es un elemento que me sirve para hacer mi labor y adicionalmente no incrementa mi patrimonio. ¿Listo? Los bonos de gasolina siempre no son gravables para ningún efecto.
el mismo empleado presta servicio, lo que mencionábamos ahorita de los prestas asesorías de sistema de gestión y seguridad del trabajo. Tendrían que hacérsele, entonces, si es con la misma empresa, tendrían que hacérsele dos retenciones. Una por el lado de las rentas laborales, ¿cierto? Que es la que expliqué como tal en la charla, y la otra que tendría que ver con los honorarios que se le pagan por su tema de las asesorías que está realizando. Si sobre el valor de la indemnización, el bono por retiro se van a hacer aportes voluntarios a pensión AFC, también se pueden tener en cuenta para la base. Ya, claro que sí, los aportes voluntarios o AFCs sobre la indemnización o sobre el bono de retiro también se pueden tener en cuenta para depurar la base. Tenemos que tener en cuenta pues, que obviamente tengo una restricción importante y es que las deducciones, ¿sí?, no me pueden superar el 40% de lo que me gano en el mes. Ese es un tope importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Y en el escenario de liquidación también tenemos que tener en cuenta ese tope. Está establecido por norma. No puedo superarme el 40% de lo que me gané en el mes para deducirme de mi base de retención a fuente. Para tener el acceso al alivio de dependientes por incapacidad permanente se debe presentar certificado médico o se puede presentar una extrajuicio o declaración juramentada. Como lo mencionábamos ahí, es una certificación médica, ¿sí? Un juez de la República no puede decir que una persona está incapacitada. Eso lo debe decir es un médico. Y específicamente para efectos tributarios, la única entidad que puede pedir una certificación médica de discapacidad como tal es el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por eso les mencionaba, no es a través de una EPS siquiera. La norma establece, y el estatuto tributario lo indica, que debe ser una certificación expedida por medicina legal. Nancy, sí, el material de la presentación lo vamos a compartir. La definición y normatividad sobre el cambio, bueno, lo mencionábamos ahorita, el estatuto tributario nos indica que el procedimiento de retención se debe mantener por el año gravable, ¿sí? Les quedo debiendo y de pronto ahí en lo que les voy a anexar, les confirmo exactamente del estatuto tributario cuál es el artículo específico de los 300 y pico artículos que tiene el estatuto tributario que habla sobre el procedimiento de retención en la fuente, sobre el cambio del procedimiento de retención en la fuente. Listo, nos pregunta Giovannina. ¿Cuál es el tiempo para que un trabajador pase al procedimiento 2? Si un trabajador ingresó en el mes de octubre del año anterior, en enero del año siguiente ya se puede trasladar al procedimiento 2. ¿Por qué? Porque en diciembre, que es cuando se hace el recálculo semestral, ya le puedo hacer un promedio. Yo con un mes no puedo hacer promedio de ingresos, ¿cierto? Lo puedo hacer con 2 meses en adelante. Y de hecho la norma establece que cuando haya menos del año trabajado, puedo hacer un promedio con los meses que realmente tenga trabajado la persona. Entonces, una persona se podría cambiar, estando en tabla, se podría cambiar a procedimiento 2, mínimo habiendo ingresado en octubre del año anterior, ¿sí? Ya cuando ingresa en noviembre, ya en diciembre, que es cuando hago el recálculo, pues no puedo hacerle promedio, por lo tanto esa persona no se podría trasladar porque no tendría promedio para hacerle el recálculo semestral y no tendría porcentaje para generar. Entonces estaría cometiendo un error ahí de procedimiento. Mientras que si ingresa en octubre ya tengo 2 meses para promediar. Y de ahí atrás, pues sí, obviamente, si estando en tabla y tiene más tiempo de ingreso, pues ya te podría trasladar, pero solamente en el mes de enero de cada año. Nos pregunta Giselle, cuando un empleado procedimiento uno solo trabajó 22 días al mes y se le está pagando salarios, comisiones, extras, vacaciones y bono por productividad, ¿qué ingresos son los que debo proyectar? Y esa pregunta es excelente porque resulta que la norma no dice cuáles son los ingresos que debo proyectar. Dice que debo proyectar todos los ingresos. Eso es lo que dice básicamente la norma, que debo proyectar todos los ingresos. Y ahí encontramos una dificultad y es básicamente que sería muy extraño, Giselle,
que una persona que ingresó y trabajó 22 días en el mes, o bueno, que está retirando, debería en teoría solo proyectarle lo que es el salario, ¿correcto? Digamos, la lógica dictaría que yo proyecto los 22 días de salario para llevarlos a 30, le sumo las comisiones, le sumo las horas extras, le sumo las vacaciones y el bono por productividad, y con eso hallo mi base. Depuro mi información y digo, bueno, si esta es mi retención en la fuente por 30 días, ¿cuánto es por 22? Y en teoría ese debería ser el tema. Pero la norma, y ahí es donde debemos cuidarnos, dice que debo proyectar todos los ingresos del trabajador. Evidentemente, al proyectar todos los ingresos con una base de 22 días para llevarlo a 30 y con todos esos elementos que le pagaron, pues seguramente su base será mucho mayor. Pero es la situación menos riesgosa para la empresa. Recuerden que las retenciones en la fuente, dejadas de descontar a los trabajadores, la empresa se vuelve solidaria ante la DIAN por esas retenciones que no se hayan practicado. Entonces, esta situación de proyectar todos los ingresos lesiona un poco al trabajador, pero es la menos riesgosa para la empresa. Listo. ¿Nos pueden explicar cuándo las cesantías sí se graban de acuerdo al artículo 206? Creo que ahí, Jamie, enviaste precisamente cómo es que se hace el proceso de grabar las cesantías. Pero tengamos en cuenta que es en el impuesto de renta, no en la retención en la fuente mensual. La retención en la fuente, la ley 100 del 93 dice que las cesantías no son grabadas para la retención en la fuente mensual que yo practico. O sea que este procedimiento que nos establece el artículo 206 del Estatuto Tributario se aplica por parte de la DIAN cuando la persona realice su declaración de renta. Y básicamente lo que dice es que si los ingresos mensuales del trabajador promedio son inferiores a 650 VTs, no, perdón, son inferiores a 350 VTs, no se graba las cesantías para el impuesto de renta. O sea, vuelvo y les aclaro, no para la retención de la fuente. Este artículo 206 no aplica para la retención de la fuente, aplica para cuando la DIAN hace el impuesto de renta de la persona, y lo deben tener en cuenta las personas allá cuando hacen su declaración de renta, no para la retención de la fuente mensual. Si el ingreso grabado de la persona, si el promedio, perdón, es entre 350 y 410 VTs, el 90% de sus cesantías es exonerado, o sea que el 10% es grabado. Entre 410 y 470, el 20% es grabado. Entre 470 y 530, el 40% es grabado. Entre 530 y 590, el 60% es grabado. Entre 590 y 650, el 80% es grabado. Y cuando los ingresos del trabajador promedio son mayores a 650 VTs, toda la cesantía hace ingreso para su declaración de renta, ¿cierto? Pero vuelvo y les hago muy específicamente la claridad. Es el artículo 206 del Estatuto Tributario solo aplica para la declaración de renta, no para la retención en la fuente mensual. En alguna otra capacitación escuché que para determinar si la indemnización está sujeta a retención, se debe determinar si el ingreso del mes de retiro fue superior a las 200 o no a las 204 VTs. No puede ser el ingreso del mes actual, porque pues en el ingreso del mes actual está la indemnización. Entonces no podría ser con lo mismo que voy a determinar, no puedo incluir ahí el ingreso como tal. La forma más equitativa de hacerlo es con un promedio, ¿cierto? Porque si la persona en el mes actual le estoy pagando 100 millones de indemnización, pues evidentemente los ingresos del mes son superiores a 204 veces, siempre le aplicaría el 20% de retención a la fuente. Y si miro el mes anterior y en el mes anterior tuvo pago de prima, pues tampoco es un parámetro correcto para poder medir si la persona devenga o no las 204 veces. Así que lo más equitativo es hacer un promedio, y normalmente el promedio se hace sobre el último año,
para establecer si la persona, ese promedio, devenga más de 204 VTs para aplicar su retención en la fuente. Si lo hacemos con los ingresos del mismo mes, como ahí está la indemnización, pues, es decir, se superará siempre. Recuerde que 204 VT son 7 millones nada más. Y si le estoy pagando 10 millones de indemnización, pues le va a aplicar retención en la fuente de manera injusta. Buen día. Bonificación de mera liberalidad si la pago 5 veces al año se vuelve salarial. No tiene que ver con el tema de retención en la fuente, pero tengamos en cuenta algo y es lo siguiente. Cuando yo le pago al trabajador, algo que como lo menciona aquí es de mera liberalidad, es importante que le indiquemos al trabajador que ese pago constituye algo de mera liberalidad y dejar por escrito a través de un otro sí en la medida de lo posible que ese valor, siendo de mera liberalidad, no tiene incidencia salarial. Al hacerlo de esa manera, no importa que lo paguemos varias veces al año, ¿cierto? Esa tesis de que la periodicidad indicaba que un pago se podría convertir de no salarial a salarial, es algo que la Corte Suprema de Justicia recientemente falló e indicó que los pactos entre el trabajador y la empresa, indicando que un concepto es no salarial, no pueden ser desvirtuados por ninguna otra autoridad. Es decir, que si yo pacto con mi trabajador que este pago es no salarial, eso ninguna entidad puede venir a decirme que se vuelva salarial, ¿cierto? Siempre y cuando lo dejemos por escrito y establezcamos con el trabajador que ese pago de mera liberalidad tiene esa naturaleza de no salarial. Tengamos en cuenta que recientemente salió una jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, indicando que la UGPP, por ejemplo, se estaba tomando unas atribuciones, convirtiendo unos pagos no salariales en salariales, a pesar de que se habían pactado entre la empresa y el trabajador como no salariales. Entonces, la Corte Suprema ya sentó una jurisprudencia e indicó que ninguna entidad puede venir a cambiar la naturaleza de lo que pactó el trabajador y la empresa inicialmente. Creo que tiene que ver aquí con lo mismo. Bueno. Con respecto a la información que se reporta en la nómina electrónica, teniendo en cuenta que se inició a finales del 2021 para algunas empresas en medios magnéticos, ¿cómo se reportará el resto de meses? O debo reportar el año completo. No tiene nada que ver con la retención, pero la respuesta es de la siguiente manera. Como el año 2021 realmente muchas empresas lo empezaron a generar desde octubre del año pasado, que fue cuando se hizo la primera transmisión de nómina electrónica, octubre, noviembre, diciembre, inclusive algunas empresas o algunos empleadores que emplean menos de 5 trabajadores lo empezaron a hacer hasta enero de este año. Los medios exógenos del 2021 se van a reportar como se han venido reportando hasta la fecha. Esa no tiene cambio. A pesar de que reporté 3 meses o 2 meses o un mes en nómina electrónica, los medios exógenos del 2021 se van a reportar como se han venido reportando, en los formatos que se han venido reportando y en los plazos y fechas que ha dado la DIAN para reportar los medios exógenos. ¿Qué va a pasar con el 2022? El 2022 sí va a estar completo con la información de nómina electrónica en la DIAN. O sea que realmente en el próximo año, en el 2023, la teoría, hasta donde tenemos en mente, es que ya no se va a referir el reporte de medios exógenos. ¿Por qué? Porque mes a mes ya hemos hecho el reporte de nómina electrónica como tal. Igual, todavía hasta ahora empezamos un año en el cual vamos a tener un reporte completo de nómina electrónica desde enero hasta diciembre y ya la DIAN nos dará pautas adicionales que de hecho todavía las está dando sobre el reporte de muchos elementos de nómina electrónica. Todavía la DIAN está generando algunas aclaraciones y algunos elementos al respecto. Pero 2021 con toda seguridad hay que reportar los medios exógenos normalmente. Quiero darle la voz, la pregunta a Luz Marina Piedradita, que tiene la mano levantada, por favor.
Bueno, sigamos con Ana Maridis Fernández. Acaba de levantar la mano. Haz la pregunta, por favor. Muy buenos días. Yo había ya formulado la pregunta en el chat, pero pues en vista de que hay como muchas preguntas, la hago verbalmente. Cuando un empleado se pensiona, pero yo lo vuelvo a contratar, pero por prestación de servicio, ¿les debo aplicar la retención o puede acogerse al artículo del Estatuto Tributario donde indica que esos son sus únicos ingresos y que por ende no le hagamos la retención en la fuente? ¿Debo aceptarle eso o sí o sí le debo practicar la retención? Tengamos en cuenta que por la naturaleza del contrato que estableciste con la persona ya no es una retención por salarios, ¿correcto? Que era lo que habíamos mencionado en la charla. Esa retención que se le aplicaría a la persona, independientemente de que él sea pensionado o no, porque pues eso no es el hecho de ser pensionado no le exime de que declare renta ni que haga los procesos que tenga que hacer. Evidentemente, por la naturaleza de su contrato, que seguramente será por honorarios, tendrá que aplicar retención por honorarios con las tablas especiales que tiene el tema de honorarios para quienes son trabajadores independientes, que es la naturaleza que tiene él, porque él ya no sería un contrato ley 50 ni régimen laboral normal, sino que pasa a ser otro tipo de contratación y por lo tanto le aplica una tabla especial de retención en la fuente por honorarios a la persona. El hecho de que sea pensionado o no, no lo exime y no nos exime a nadie en el territorio colombiano de que tengamos que presentar nuestra declaración de renta y por lo tanto generar retención en la fuente en determinado momento por los ingresos que se me lleguen a producir. Pero son dos elementos ahí bien diferentes basados en que el contrato que se firma es otro contrato de otra naturaleza que no tiene que ver con salario. Sí, pero él puede acogerse al parágrafo 2 del artículo 383 para no aplicarle la retención o no le daría lugar. Lo que pasa es que si se acoge a ese parámetro y la persona declara renta, pues se le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque resulta que cuando va a pagar su impuesto de renta y le toca pagar 1.000.000 de pesos, pues como no se le hizo nada de retención a la fuente, pues le toca sacar el 1.000.000 de pesos de una sola. Mientras que si se le hace algo de retención, no sé, 100.000 pesos mensuales, pues cuando vaya a pagar el impuesto de renta le toca pagar mucho menos, ¿sí? No es de acogerse o no acogerse, es de mirar la realidad financiera de la persona y si declara o no declara renta para decirle, bueno, usted se puede acoger, pero tenga en cuenta que cuando va a pagar su impuesto de renta, pues le toca sacar toda la plática de una sola, mientras que si lo hace a través de la retención, pues cuando le toca pagar su impuesto de renta, solo le toca pagar 200.000 o 300.000 pesos, y no el 1.200.000 o el 1.500.000 de una sola. Es más como por ese lado. Muchas gracias. Cuenta. Muchas gracias, me queda claro. Por aquí ya Luz Marina Piedradita levantó la mano. Por favor, si nos regalas la pregunta. O Edna Virviescas también levantó la mano. Sí, muchas gracias. Buenos días. Tengo una pregunta referente a una pregunta también que hizo Janet de los ingresos superiores a 204 UETs para terminarse de aplicar retención en la indemnización. En el Estatuto Tributario dice pues puntualmente que cuando el trabajador devenga ingresos superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales, pero ¿cómo podemos identificar o en dónde está la norma escrita que corresponde al ingreso superior del promedio de los últimos 12 años? No está escrito. Pero les decía, lo que indica la norma es que sus ingresos no sean superiores a 204 UETs, ¿correcto? Pero la norma en ninguna parte dice que sean los del año en que estoy, los del mes anterior, o los del último año, no lo indica. La norma como tal no lo indica. La experiencia que nos dice que lo más equitativo es hacer un promedio de los últimos 12 meses. Eso es lo más equitativo para no cometer un error con el trabajador y no entrar en una situación de riesgo con la empresa, ¿sí? Hacer un promedio de 12 meses hace que se esté muy cerca de la realidad de que la persona efectivamente en promedio sí ganó los 304 UETs o menos o más
dependiendo de eso, y con eso se puede establecer que efectivamente en una situación muy equitativa se le debe aplicar o no retención en la fuente. Como les decía, si lo hago con los ingresos del mes, en el mismo mes en el que le estoy pagando la indemnización, pues siempre va a superar las 200. Claro, total, no. Entonces, sería injusto que una persona que normalmente ganas 2 millones de pesos y yo le hago una indemnización de 10, pues lo ponga a hacer retención en la fuente sobre esos 10 millones, porque él no va a declarar. Entonces, esa plata va a quedar allá en la DIAN y pues chévere por contribuir al desarrollo del país con los impuestos, pero pues esa plata no le va a servir a la persona para nada. ¿Listo? Mientras que si lo hago con de pronto, pues miremos el mes anterior, y si en el mes anterior tuvo ingresos por prima, pues también lo estoy perjudicando. Por eso les decía, la situación más acertada y más equitativa es hacer un promedio y en lo posible hacer un promedio los últimos 12 meses para poder establecer las 204 veces. Pero como te digo, no hay nada en la norma que diga hágalo así. ¿No? Es más un tema de práctica y de experiencia a lo largo del tiempo que nos ha dicho lo más justo y equitativo es de esta manera. Listo, muchas gracias. Ok. Por aquí nos hacen una preguntita de nómina electrónica. Voy a decirle a Andrés que hagamos un webinar de nómina electrónica, porque veo que hay varias inquietudes al respecto, entonces les estaremos avisando también de específicamente ese tema. Al reportar nómina electrónica en diciembre, cesantías e intereses, y en enero se reportó la nómina con los intereses, ¿cuál debo corregir? Entiendo que los intereses quedarían dobles. Sí, si sucedió eso, efectivamente, tienes que hacer unas correcciones. La corrección la debes hacer sobre enero del 2022. La DIAN, en aclaraciones que, como les comento, han venido generándose durante todo este tiempo para temas de nómina electrónica, ha dicho que a 31 de diciembre yo tenía que reportar las cesantías y los intereses de cesantías en la nómina electrónica de diciembre. Así que si reporté el pago de intereses en enero del 2022, debo corregir en nómina electrónica enero del 2022. De tener que corregir, ¿cuál sería el tiempo para ello? Lamentablemente para la nómina electrónica no hay una especificación de tiempos más allá de la que establece la resolución 13 del 2021, la de febrero del 2021, que dice que para comunicar la nómina electrónica tengo que hacerlo en los 10 días hábiles siguientes al cierre del periodo, cuando dice el pago de la nómina. O sea, después del 30, tengo 10 días hábiles para comunicar. Pero no dice cuánto tiempo tengo para hacer correcciones. La práctica común es que si voy a corregir algo del 2021, que se envió a nómina electrónica, pues como son los gastos que yo tengo que sustentar para mis impuestos, pues obviamente que no tengo mucho plazo para hacerlo, porque digamos los impuestos ya de ahorita en el mes de abril empiezan a generarse el 2021 para las empresas. Entonces tengo que corregirlo antes de que haga la declaración de renta, evidentemente. Para este año, a pesar de que no lo menciona como tal, lo ideal es que no nos demoremos mucho tiempo en generar las correcciones del caso. Sin embargo, por práctica común y haciendo una homologación con los medios exógenos, yo los medios exógenos los puedo corregir hasta antes de presentar la declaración de impuestos del año siguiente. Pues tengo como ese lapso de tiempo. Sin embargo, la recomendación es que traten de corregirlo en el menor tiempo posible, pasado un mes o máximo 2 meses, hacer las correcciones que puedan evidenciar sobre los temas que tengan de nómina electrónica. Nos pregunta Lucy, si tengo una persona que presta servicios por honorarios y él no contrata más de 2 personas y al realizarle la depuración no le da para retención, ¿él puede voluntariamente decir que le practiquemos retención y ir teniendo un anticipo a la hora de presentar la renta? Claro que sí. La retención voluntaria por parte de los trabajadores, inclusive está estipulada por la ley 1607 del 2012. Entonces, es un tema que ya tiene mucho tiempo, ya tiene más de 10 años, la retención voluntaria,
y las personas pueden acogerse a ese elemento, no solamente en el momento en que tengan de pronto retención cero y no les dé retención, pero él quiere hacer su aporte pues para que cuando pague su impuesto de renta no le toque tan pesado, sino aquellas personas que actualmente teniendo retención quieren hacer una retención mayor para efectivamente poder liberar su tema de su impuesto de renta. Entonces, es factible que las personas puedan hacer retención voluntaria. Obviamente hay que asesorarles y decirles, si usted declara renta, vale hacer retención voluntaria. Si no declaran, no tiene sentido, no lo haga porque pues, es una plática que va a contribuir al desarrollo del país. Con esa plática podemos hacer puentes, escuelas y caminos, nadie se la va a robar, pero pues, no tiene sentido. ¿Listo? Nos preguntan de nómina electrónica si las provisiones de prestaciones sociales que se realizan mes a mes se deben subir a nómina electrónica. La DIAN ya estableció que las cesantías y los intereses de cesantías a 31 de diciembre tengo que comunicarlas en diciembre. O sea, no mes a mes, sino lo que me queda de saldo a 31 de diciembre de la provisión de cesantías e intereses de cesantías, debo hacerlo en diciembre, ¿sí? Entonces ya ahí no es mes a mes. La prima la comunico cuando pago la prima, ¿sí? No envío a la nómina electrónica la provisión de cada mes de prima, sino cuando realizo el pago de la prima. Y donde tenemos la inquietud, realmente, que ya se han elevado varias consultas a la DIAN, es con las vacaciones. Porque las vacaciones yo las voy provisionando y me queda un saldo a 31 de diciembre. Para poner un ejemplo, una persona por 15 días le provisioné 1 millón de pesos. Pero al mes siguiente, que es en enero, por ejemplo, le subí a 1.200.000. O sea que las vacaciones que le pueda pagar a esa persona ya no valen 1 millón, valen 1.200.000 con el solo hecho de haberle aumentado el sueldo. Y cuando yo se las pague al trabajador, pues no le va a pagar 1 millón, le voy a pagar con el sueldo que tiene al momento en que salga a disfrutar de las vacaciones, o sea, el 1.200.000. Entonces, va a haber una diferencia entre lo que yo llevo provisionado y lo que realmente le pagué al trabajador en determinado momento. Esa parte de las vacaciones aún estamos haciendo consultas porque no es muy claro por parte de la DIAN cómo se va a trabajar ese tema, si con el pago que yo realizo o con la provisión que vaya dejando a 31 de diciembre de cada mes o con la que vaya realizando mes a mes. De esas les puedo decir que vacaciones todavía no está tan claro el ejercicio, mientras que prima, sí absolutamente claro, es el pago. Cesantías, absolutamente claro, es el saldo de cesantías a 31 de diciembre o los pagos de cesantías que le hice durante el año a la persona. ¿Sí? No las que mandé a fondo, sino los pagos de anticipos de cesantías que le hice a la persona en el año. Y los intereses de cesantías, pues también a 31 de diciembre y los pagos que le hice durante el año, no el pago que le hice al año. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Adri nos pregunta lo mismo ahorita de nómina electrónica. Como reportó en diciembre, me imagino los saldos a 31 de diciembre, las cesantías y los intereses. Y en nómina electrónica de enero reportó el pago de los intereses y en nómina electrónica de febrero reportó el pago a los fondos de las cesantías, pues se toca corregir tanto enero como febrero. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay para ello? No está establecido en la norma, pero la recomendación es hacerlo lo más pronto posible. ¿Qué consecuencia tiene no incluir el auxilio? Ah, qué pena. Qué pena, yo soy la que hago la pregunta, pero te hago una aclaración. Buenos días. Es que en diciembre nosotros no reportamos porque digamos que no teníamos como tan claro el tema de que debíamos reportar en diciembre cesantías e intereses. ¿Sí? Lo que hicimos fue reportarlos en la medida del pago, no en la causación. Entonces, en enero, cuando hicimos el pago de los intereses, lo reportamos con la electrónica y en febrero, cuando se hizo la consignación de las cesantías, de acuerdo a lo que nos dijo nuestro proveedor electrónico, lo reportamos no como consignación, sino como en la NIE que ellos nos dijeron que era el pago de cesantías. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que corregir eso, o sea, tenemos que corregir esas dos nóminas, porque en diciembre no reportamos nada, pero sí en enero y en febrero, y ir a hacer la corrección también en diciembre. No. Tienes que hacer lo siguiente. En enero y febrero hay que corregir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la nómina electrónica es el soporte de los gastos que tiene la empresa para deducir de su impuesto de renta.
Si tú dejas eso así, significa que ese gasto lo vas a descontar en el 2022, en el impuesto del 2022. Y eso no es cierto. Ese gasto es del 2021, ¿cierto? Porque contablemente tú lo tienes en tu contabilidad en el 2021. Entonces debes corregir, aquí se agranda un poco el chico, porque tienes que corregir enero y febrero para quitar los dos conceptos que no iban, ¿cierto? Y en diciembre reportar los que sí tenían que haber ido. Te toca corregir los 3 meses. Ok, independientemente de que personas se hayan retirado entre enero y febrero, o sea, dejamos lo que se causó a diciembre. Sí, correcto, correcto. Independientemente de Vale, eso. muchas gracias. Sí. ¿Se deben transmitir las cesantías y los intereses en una nómina aparte de la normal? No, no, no. Se deben transmitir en la nómina electrónica. Y ya, punto. Pero tengan en cuenta lo que estamos hablando. Cesantías e intereses se debieron reportar en diciembre del 2021 porque son los gastos del año 2021. Y en medios exógenos ustedes van a volver a reportar esa información. Entonces debe haber plena consistencia y coherencia en esa información. Tienen que tenerlo en cuenta. Cesantías e intereses que se pagaron en enero y febrero del año 2021 no se pueden reportar en enero y febrero del 2022. El soporte normativo para no enviar las provisiones mensuales de cesantías, intereses y primas no hay. Son aclaraciones que ha dado la DIAN frente a los diferentes elementos. En el mes de diciembre generaron una información frente a las cesantías e intereses, indicando que las cesantías que se realizan a 31 de diciembre y los intereses de cesantías que quedaron a 31 de diciembre se deben reportar en la nómina electrónica de diciembre. Entonces, si yo lo reporto en la nómina electrónica de diciembre, no puedo reportarlos en enero, febrero, marzo. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer el cálculo de tus vacaciones. También haces un... Exactamente, exactamente. Entonces, no puedo tener doble reporte si la DIAN ya me dijo que tenía que reportar el saldo de cesantías a 31 de diciembre y el saldo de intereses a cesantías a 31 de diciembre. Tenía que reportarlos en la nómina electrónica de diciembre. Pues yo no puedo reportar la causación de enero, febrero, marzo, abril de cesantías, porque en diciembre voy a reportar otra vez el saldo completo, entonces duplicaría la información, ¿sí? Ahí ya la DIAN dio una posición clara y es que cesantías e intereses se reportan en diciembre, en la nómina electrónica de diciembre, que el saldo a 31 de diciembre es lo que se reporta. En la prima, yo no puedo reportar la causación, ¿cierto? La causación de enero, la causación de febrero, la causación de marzo, porque en junio, ¿cierto? Que pago la prima, ¿qué reporto? ¿Reporto el pago o reporto el pedacito de causación que me hace falta? Entonces, la DIAN ya dijo lo que ocurra primero. ¿Y qué es lo que ocurre primero cuando se genera la causación de primas? Lo que normalmente ocurre primero es el pago, no la causación. ¿Correcto? Entonces, la DIAN ya dijo, si usted paga la prima, reporte el pago de la prima, ¿cierto? Donde tenemos la dificultad, porque la DIAN no se ha pronunciado al respecto con la suficiente claridad, es en el tema de las vacaciones. Que ahí sí tenemos como un vacío frente a cómo tenemos que hacerlo. Y dándole respuesta a Carolina, la verdad no sabemos cómo reportar en ese instante la provisión de vacaciones o el pago de vacaciones o qué debemos reportar en determinado momento. Aún no, la DIAN no nos ha dado toda la claridad. Aunque hay unos conceptos que dicen, reporte lo que pase primero, ¿sí? Si yo pago, reporte el pago. Si pasó todo el año sin pagar, reporte la causación. Pero frente a las vacaciones hay mucha duda todavía ahí al respecto. Outsourcing nos dice, pero al corregirse se debe eliminar la presentación inicial, no generaría extemporaneidad en la presentación de la nómina electrónica. No, tengamos en cuenta que los operadores de nómina electrónica deben permitir la modificación de lo que ya se ha reportado. Eliminar es cuando yo comuniqué a una persona y esa persona no tenía que ir. La elimino. Pero en este caso no voy a eliminar la información, lo que voy a hacer es presentar una corrección a lo que inicialmente presenté. ¿Listo? No debe haber eliminación para el caso de los temas de enero y febrero que se van a corregir. No, como les comento, Yurani, no hay resolución o decreto. Es unas aclaraciones que están en la página de la DIAN, donde Pepito Pérez manda un comunicado donde dice, tengo esta inquietud, señores DIAN, y la DIAN responde con una carta diciendo, señor Pepito Pérez,
Esta es la duda a su inquietud. Eso es lo que está haciendo la DIAN en este instante. No ha sacado una nueva resolución, ni ha sacado un nuevo decreto, ni ningún elemento que dé claridad. Lo que ha sacado es aclaraciones. Nos pregunta William, ¿qué consecuencias no tiene no incluir el auxilio de alimentación que se paga en efectivo en la depuración? Pues que le haces menos retención en la fuente a la persona. Y tengamos en cuenta que si la DIAN se da cuenta, porque pues la DIAN sí va a darse cuenta que hay un auxilio de alimentación que se le está pagando a la persona y que no se está teniendo en cuenta en la depuración, pues obviamente la DIAN va a decir, ok, aquí me falta una retención en la fuente, ¿se la cobro al trabajador o se la cobro a la empresa? ¿Sí? Porque recuerden que, de acuerdo al Estatuto Tributario, la empresa es solidaria con el trabajador por las retenciones en la fuente que no haya practicado la empresa. Entonces, ahí hay un riesgo en que no practiquemos retenciones en la fuente correctamente y, por lo tanto, la DIAN nos convoque a pagar esas retenciones que no se generaron en su momento. Samuel nos levantó la mano. No, parece que no hay más. Claudia, con esto cerramos. Como les comento ahorita, yo creo, Andrés, que hay que hacer un tema de nómina electrónica, porque han salido bastantes inquietudes al respecto. Entonces, yo creo que hay que preparar respecto. Claro que sí, por supuesto. La última pregunta, los pagos de medicina prepagada que no se hacen por nómina, sino directamente a la entidad de salud, se reportan en medios magnéticos 2276 o 1001 a nombre de la EPS. Los pagos de medicina prepagada que no se hacen por nómina, sino directamente a la entidad de salud. ¿Los hace la empresa a nombre de los trabajadores o cómo funciona ahí el tema? Porque no me queda claro cuál es la situación. Porque tengamos en cuenta, a nombre de los trabajadores, ok. Tengamos en cuenta que en la nómina del trabajador debería existir un valor positivo con el valor que yo como empresa le estoy beneficiando al trabajador y un valor negativo con descuento al trabajador por el cobro de la medicina prepagada. Posiblemente esos dos den cero como tal y por lo tanto se pueden aparecer en el certificado de ingresos y retenciones el valor positivo que te estoy mencionando, aparecería en el certificado de ingresos y retenciones y por ende en el 2276, el valor positivo. El negativo, como es un descuento, ese no va como tal en el certificado. Pero entonces el valor positivo sí debería ir, a pesar de que la empresa lo pague, pues de hecho siempre lo paga directamente a la entidad de medicina prepagada. Sí, Marisol tiene efectivamente como funciona claro, la reforma tributaria última que se generó en septiembre del año pasado no introdujo ningún cambio significativo. El único cambio significativo que hubo recientemente tuvo que ver con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual excluía un límite que existía de 420 VTs en el mes para las deducciones. Es decir, que las personas, sus deducciones no pudieran sumar más de 15 millones de pesos en el mes. Ese límite se excluyó por parte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y es el cambio más reciente que ha habido, como tal, en la normativa de retención de la fuente. Importante si se puede hacer de nómina electrónica de medios magnéticos, teniendo en cuenta que de 2021 es el último año. Correcto, sí, como les comento, ya estamos preparando como el tema y de acuerdo a estas preguntas que nos han hecho, como complementarlo para que podamos hacer en el muy corto plazo, 1 o 2 meses máximo, va a ser un webinar dedicado específicamente al tema de nómina electrónica. Si tenemos incapacidades sobrepuestas que genera la EPS, ¿cómo se puede hacer? No lo pueden hacer. Recuerden que ustedes tienen que tener, a pesar de que sean incapacidades sobrepuestas, ustedes no le pueden pagar al trabajador un día por 2 incapacidades diferentes. Tienen que hacer un solo pago. Entonces, así mismo como le pagan al trabajador, así es que se reporta la nómina electrónica. Los pagos de medicina prepagada
a los empleados porque la empresa realiza el pago de la entidad, pero no lo estoy teniendo en cuenta para la retención de la fuente porque el pago no se hace directamente al empleado. ¿Estoy entendiendo mal? Sí, estás entendiendo mal. El pago, ¿sí? La medicina prepagada tú no se la pagas al trabajador. Es decir, tú lo que tienes es un beneficio pactado con una entidad de medicina prepagada en la cual dices, yo le voy a reconocer medicina prepagada a estos trabajadores. ¿Sí? Es un beneficio y siempre y cuando sea para más del 50% de los trabajadores. Si tu planta es de 100 trabajadores y solo le haces ese beneficio a 5, ahí no aplica el tema, ¿cierto? Ahí, a esas personas, el pago de la medicina prepagada que tú le estás beneficiando se vuelve gravable. Se vuelve gravable porque es un pago indirecto que le estoy haciendo al trabajador, 100% gravable. Cuando el beneficio se aplica más del 50% de tus trabajadores, ahí es donde unas personas no van a ser gravables ese beneficio y otras personas solo se les va a volver gravable lo que supere el promedio, ¿cierto? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, el escenario es, ¿la empresa le paga medicina prepagada a sus trabajadores? Sí. ¿A cuántos? A más del 50%, hay unas personas a las que se les va a volver un pedacito gravable y a otras no se le va a volver nada gravable. Pero si son solo 5 o 6 o los directivos nada más, a esas personas, el beneficio que le entregas como empresa, que es indirecto, se les vuelve 100% gravable. ¿Listo? No, Luiset. El tema de la división por 13, creo que ahí es donde está la confusión, solamente se presenta cuando vas a hacer el promedio para el recálculo semestral. Para el promedio de las 204 VTs se coge el ingreso de los últimos 12 meses y se divide entre 12. ¿Listo? Bueno, Freddy, te agradezco muchísimo tu intervención, toda tu información. También quiero agradecerle a todos los participantes que estuvieron hasta esta hora conectados, haciendo muchas preguntas. Durante la otra semana estaremos enviándoles ya las memorias para que ustedes las puedan tener en sus correos. Y bueno, esperamos que se puedan conectar a nuestros próximos webinars que tenemos en abril, mayo, junio, que son muy interesantes. Estamos ahorita creando una comunidad con todas las personas que se están escribiendo muy frecuentemente en todos estos webinars que tenemos mensual. Entonces estaremos contactándonos con ustedes porque ahí vamos a tener mucha información del día, de la DIAN, de la UGPP, información muy interesante para ustedes. Bueno, les agradecemos muchísimo, que tengan un feliz día. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias.